Bajo ese terreno están todos los cuerpos. ¿Existe vida después de la muerte? ¿Dónde están? ¿Ustedes me quisieron votar? Mucho, que no tengan una lápida. ¿Están felices? A nivel nacional murieron 40.000 personas. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a contar la historia del cementerio de los Apestados, que se ubica en esta localidad de Puchuncaví. Con más de 500 años de historia, Puchuncaví es una de las localidades más antiguas de Chile, un lugar lleno de tradiciones y de un pasado que sigue respirando en su gente y en su tierra. Se cree que originalmente fue un asentamiento inca, que luego fue ocupado por los mapuches y finalmente pasó a ser una reducción indígena. El historiador Benjamín Vicuña Maquena describió Puchuncaví como uno de los terminales del famoso Camino del Inca, una ruta que conectaba la zona central de Chile con el Cusco. Uno de sus principales atractivos históricos es la antigua parroquia de Nuestra Señora del Rosario, construida hace más de 300 años, que guarda un valioso archivo local que data del año 1691. Pero no toda la historia de Puchuncaví fue tranquilidad. A fines del siglo XIX, la epidemia del cólera y lepra golpeó fuertemente esta localidad. Bueno, les voy a mostrar un poco de la plaza de Puchuncaví. Acá tenemos una pileta. Antiguamente esta plaza no era como está hoy en día. Antiguamente era más de tierra y un poquito pasto. Hoy, como podemos ver, miren, está preciosa, está muy linda la plaza acá de Puchuncaví, todo verdecito, muchas áreas verdes. Tenemos este escenario, ¿sí? Acá hacían cine de noche, pues, al aire libre, a las estrellas. Yo vine a ver películas bajo las estrellas, acá en Puchuncaví. Hoy me encuentro con una de las personas más antiguas de esta localidad, don Guillermo Herrera, quien hoy, muy amable, nos va a dar una entrevista. Yo soy de Puchuncaví, nacido y criado acá. He tenido distintas responsabilidades públicas, así que más o menos todo el mundo me ubica, me conoce. Y me he interesado siempre del quehacer de Puchuncaví y me alegro que ustedes estén buscando antecedentes del pasado. Claro. Muchas personas de acá viviendo y participando en distintas actividades no tienen mayores conocimientos ni antecedentes. Así que muchas gracias, don Guillermo, por darnos esa invitación, ya que nos interesa mucho lo que es la historia de Puchuncaví. Tengo mi familia que es de acá, entonces también le tengo un cariño a esta localidad. Desde a fines del siglo XIX, Puchuncaví tiene un cementerio aislado del cementerio propiamente tal. Por razones propias de la Iglesia Católica, el cementerio de Puchuncaví es uno de los más antiguos que existen dentro de la región. Pero a fines del siglo XIX, una peste, una pandemia que hubo a nivel de América, Puchuncaví fue seriamente afectado. Puchuncaví fue tan afectado que la iglesia se vio obligada a hacer un cementerio especial para sepultar a todos los fallecidos a causa de la pandemia. Y buscaron un lugar muy cercano al cementerio oficial, digamos. Y autorizado por el Arzobispado de Santiago, se creó este cementerio en Puchuncaví, que popularmente se le llama el cementerio de los Apestados, pero oficialmente tiene un nombre ya de otro nivel. Este cementerio de los Apestados, que está en un costado donde está un santuario de la Virgen que se llama El Cerrillo, en esos años no había nada ahí.
Todos los terrenos eran de la comunidad, eran propios de la comunidad de Puchuncaví, eran terrenos comunes, un régimen de tierra que existía en el pasado. Así fue como la parroquia de Puchuncaví buscó un lugar especial para crear este cementerio. A partir de entonces, ese cementerio con el correr de los años se quedó abandonado. Lo único que queda como testimonio son algunas murallas ya corroídas por el tiempo, que solamente quedan murallas muy aisladas, y unos eucaliptos que fueron plantados en esa época, no en el siglo XX, sino que en el mismo fin del siglo XIX fueron plantados y que son, como yo lo he señalado en algunas oportunidades, son mudos testigos de este lugar. Ese terreno, la iglesia lo tiene registrado, está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Quillota originalmente y después fue traspasado al Conservador de Bienes Raíces de Quintero. O sea que ese está con escritura, todo, y se dan las dimensiones y las características del terreno. O sea que el cementerio ese, si bien es cierto, quedó inserto de una propiedad particular en la actualidad, pero originalmente ese terreno eran públicos, fiscales. Y hay un hecho especial con relación a este cementerio, que era cura párroco en esos años, don Fermín del Real Martínez. Ese era el cura párroco que había en Puchuncaví, y como consecuencias de este mismo flagelo, de esta pandemia que hubo, él también murió. No está sepultado ahí, sino que fue sepultado en el cementerio tradicional de la parroquia, en el que conocemos en la actualidad y que ahora es municipal, pero en aquellos años era parroquial. Y don Fermín de Real Martínez, atendiendo a todos los que estaban afectados por la pandemia, también fue contagiado y murió como consecuencia. Estamos hablando más o menos del año 1885, o sea, han transcurrido ya bastantes años de estos hechos, pero el hecho es real, y en la parroquia, en los archivos parroquiales, hay constancia no solamente de la existencia del cementerio, sino también de este sacerdote que murió como consecuencia de la pandemia de aquellos años. Es lo que yo podría más o menos tener conocimiento. Y espero que, así como están investigando la historia de este cementerio, puedan seguir investigando otros hechos de carácter general y que tienen mucha importancia para la comuna, y que no todas y las nuevas generaciones no las conocen por razones de otros intereses que surgen en la actualidad. Esta localidad fue concejal, ¿nos puede contar un poco usted de eso, de todas las funciones que cumplió acá por Puchuncaví? Sí, yo he estado dedicado al servicio público en esta comuna desde el año 63. De 1963 al 73 yo fui regidor. 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 Cuando usted me conversaba algo del Melinca, yo participé en la compra de ese terreno, no para que se transformara en un campo de prisioneros políticos, sino que lo compró la municipalidad para destinarlo a actividades deportivas, como de hecho está el estadio en la actualidad. Después del 73, por razones de todos conocidos, yo dejé el cargo de regidor, vino el golpe militar, y a partir del 92 fui elegido concejal. Del año 92 concejal entonces hasta acá. el 2016, así que tengo Harto tiempo. Por eso conozco. Y por eso también conoce más o toda la menos historia de esta localidad. Hoy día, por ejemplo, yo siempre hago publicaciones a través del Facebook. Ahí en el Facebook vas a encontrar no una, bastante, pero siempre es interesante andar en la búsqueda de antecedentes de la comuna. Y Interesante, amigo, para que ustedes también lo puedan visitar en sus redes sociales. Yo se las voy a colocar acá abajito para que visiten y conozcan un poco más de la historia de esta localidad de Puchuncaví, que es tan bonita también. Los invito a conocer este pueblo hermoso. hay mucho que hablar de la comuna. Es cuestión que ustedes se dediquen a investigar y van a tener buen material. Muchas gracias, don Guillermo, por su tiempo, por darnos esta entrevista tan interesante para este canal. En este lugar se encuentra ubicado el cementerio de los Apestados. Cuenta la historia que el 25 de octubre del año 1872 se tomó una medida extrema para hacer frente a una tragedia que azotaba al país, la epidemia del cólera y lepra. La parroquia, en virtud de la grave situación, pidió la creación de un cementerio común,
sin lápides ni recuerdos, solo un lugar para deshacerse de los cuerpos de quienes caían víctimas de esta devastadora enfermedad. A nivel nacional murieron 40.000 personas. Se los comento ya que en un video que subí en TikTok puse que eran 40.000 personas de acá de Puchuncaví. Párroco de Puchuncaví fue quien pidió al arzobispado de Santiago la creación de este cementerio que está ubicado de lejos, muy lejos de la población, ya que la enfermedad en ese tiempo, estamos hablando de hace muchos años atrás, del año 1800, entonces comprenderán que no habían hospitales, no estaban los CEFAM, no estaban los consultorios, entonces no tenían acceso a la salud que hoy en día sí tenemos, tampoco a los medicamentos. Entonces, producto de eso, cuando les dio el lepra y el cólera, esta gente fue cayendo una tras otra, tras otra, tras otra. Y dado la investigación que hice con la gente que reside acá en Puchuncaví, me decían que en carretones iban apilando los cuerpos de las personas que iban falleciendo envueltos como en sábanas. Al acumular el carretón, venían hasta esta zona que está acá atrás y así fue como llegó a mí, que me imagino que no todos lo conocían, porque generalmente se conocen otros cementerios de los apestados, pero no el que está acá. De hecho, si ustedes se dan cuenta, en toda esta zona, bajo ese terreno están todos los cuerpos que trajeron en el carretón y los fueron dejando ahí. Y ahora vamos a bajar a este lugar y se los voy a mostrar de cerca. La gente de acá del sector me ha comentado que tienen la intención de que en este sitio se haga un memorial, que hagan un memorial en esta zona para respetar este camposanto y también recordar la historia, que no es menor. A nivel nacional murieron alrededor de 40.000 personas. Fue una pandemia que afectó mucho a este país. Entonces, habría que esperar qué va a pasar en el futuro con la propuesta que tienen acá en Puchuncaví sobre hacer el memorial acá, lo cual no estaría mal, fíjense. Yo creo que sí, estaría bien bueno. Hay personas que me han escrito a mis redes sociales y me han comentado que han venido para acá y han encontrado osamentas. Personas que no tuvieron una lápida, una cruz, no hay un nombre, no fueron visitados por sus familiares. Entonces, claro que debe haber quizá mucha pena acá. En todo este lugar que está acá, en todo este terreno que estamos paradas hoy día, existen todos los cuerpos de estas personas que fueron azotadas por esta pandemia de la lepra y el cólera. Acá abajo, todo este terreno. Y acá están los eucaliptus. Entonces vamos a recorrer, nos vamos a entrar hacia donde están estos eucaliptus para que podamos hacer algún tipo de contacto. Vamos a mirar el piso si es que efectivamente encontramos algún tipo de osamentas, como nos comentó una querida suscriptora. Muchas gracias por tu comentario, porque gracias a eso también nos vamos a fijar mucho más si es que vemos algo y sentimos algo también. Mira, acá hay, me clavé. Perdón, amigos. Miren cómo se hunde la tierra, probablemente quizá acá abajo también hay parte de esta fosa común. Y podemos notar que, miren, de las murallas ya no queda nada. No queda nada, miren. Un par de ladrillos quedan acá. No lo voy a sacar, está pegado. Y acá está la muralla, todo esto. Y queda solo este pedacito de muralla, no hay más. El cólera y la lepra, pandemias que devastaron Latinoamérica, cobraron la vida de casi 40.000 personas en el país. Los conductores de estos carretones que transportaban los cuerpos a menudo también sucumbían a la enfermedad, ya que no existían los antibióticos ni los medios para enfrentarla. Por orden del arzobispado de Santiago, se creó el cementerio común, sin lápidas ni recuerdos, solo para deshacerse de los cuerpos que quedaban en el camino. El párroco de la época, don Fermín del Real Martínez, también fue víctima de la pandemia, falleciendo el 25 de enero de 1888, a sus 62 años, a causa del cólera, tal como se registra en los documentos de la parroquia de Puchuncaví. Los contemporáneos de esa época, especialmente los niños, recuerdan cómo los muertos eran llevados en carretones, sin ceremonias ni honras fúnebres, ya que las víctimas morían constantemente. Los conductores de los carretones y sus ayudantes también contraían la enfermedad, ya que no existían los antibióticos ni tratamiento.
la mortalidad era altísima y los afectados de lepra sufrían el desprendimiento de piel y sus extremidades durante meses. Hoy en día, este lugar es privado. El cementerio yace en un estado de abandono. Como mudo testigo de su existencia, hay en la actualidad 5 eucaliptus que fueron plantados por Alfredo Campos Pinto. Dato que logré encontrar luego de una ardua investigación. Logré conseguir este libro que relata parte de la historia de Puchuncaví, como la que le estoy comentando. Y en este libro logré encontrar que él fue la persona que plantó estos 5 eucaliptus. Un acto simbólico para recordar a las víctimas de esta pandemia y mantener viva la memoria de este doloroso capítulo en la historia de la comuna. Acá salen las historias de este lugar. Estamos sobre un cementerio de los leprosos. Probablemente estemos encima de algunos en este momento. Bueno, y con mucho respeto también nos encontramos en este sitio. Yo no me caracterizo por mentir en mi canal, quienes me conocen lo saben. Comentarles que el párroco de la época, Fermín del Real Martínez, él también fallece producto de esta enfermedad, pero él no fue enterrado acá con los demás cuerpos, sino que él fue enterrado en otro lugar, en el cementerio de Puchuncaví, que en esa época era privado, era parte de la iglesia. Nos comentaba don Guillermo que este cementerio, luego del terremoto del año 1900, se derrumbaron partes de este cementerio y entre esas partes estaban los restos del párroco. Actualmente se mantienen sus restos en el cementerio municipal de Puchuncaví, pero se desconoce en qué sitio. No se sabe quién los volvió a enterrar ni dónde los colocó. Eso se los quería comentar porque también fue parte de la investigación que hicimos hoy día. Él mandó a pedir la creación de este lugar porque en esa época se debía tener la autorización de la iglesia para habilitar cementerios, porque las iglesias eran quienes mandaban, por decirlo así, el país. Entonces, claro, el arzobispado de Santiago dio la autorización de este lugar, de este camposanto, para poder ir colocando todos los cuerpos de estas personas que iban cayendo una tras otra, producto de esta pandemia. Todos estos datos que yo les he comentado a ustedes son verídicos, los cuales los pude corroborar gracias a este libro con historias de Puchuncaví. Y a don Guillermo, una persona de 90 años que es nacido y criado en este lugar y en su momento también fue funcionario público y maneja bastante bien toda la información. Vamos a prender el K2. No les voy a mentir, se siente raro estar acá, y eso que es de día, se siente incómodo. Vamos a prenderlo delante de ustedes, lo vamos a dejar acá. Y también vamos a utilizar las esferas. Bueno, de día no se notan mucho las esferas, la lucecita en realidad. Los vamos a intentar contactar en psicofonías. Como pueden ver, las esferas ya se apagaron. La única forma de que se vuelvan a encender es que hagamos un contacto, ¿ya? Entonces ahora vamos a partir con psicofonías con mucho respeto en este lugar. Nos queremos contactar con ustedes, queremos saber si aún están acá. Hola, estamos acá con mucho respeto. Queremos saber si aún se encuentran acá. ¿Están acá? Si están acá, den alguna señal. Enciende una esfera. Queremos saber si están acá. ¿Cómo te llamas? ¿Carlos? ¿Cuántos años? ¿Estás con tu familia acá? Carlos, intenta encender una de las esferas o el K2.
Quiero saber quién más está en este sitio, en este cementerio. ¿Quieres que me vaya de acá? ¿O quieres que me quede? ¿Quieres hacer contacto conmigo? ¿Estás enojado? Recién que ustedes me quisieron votar. ¿Fueron ustedes los que me quisieron votar recién? ¿Alguno quiere entregar algún mensaje? ¿Son muchos los que están acá? ¿Son varios? Uno. ¿Puedes encender? ¿Puedes, Inés? ¿Quién es Inés? Inés, ¿estás acá? Inés, ¿estás junto a Carlos? ¿Sí? ¿Alguien más que quiera dar su nombre? ¿Quieren entregar algún mensaje? Intenten encender una de las esferas o manifestarse con el K2. Yo sé que ustedes... Miren, miren. ¿Quién fue? ¿Fuiste tú, Carlos, o tú, Inés? Amigos, estamos haciendo contacto. Como puede ver la cámara, no se nota mucho porque hay claridad, pero miren, se acaba de encender sola la esfera. Gracias por gastar tu energía en tratar de comunicarte con nosotras. ¿Quieres entregar algún mensaje? ¿Estás con alguien más? ¿Alguien más que quiera decir su nombre? ¿Alguien más que quiera decir su nombre? ¿Son muchos ustedes? 41. ¿Están tranquilos? Mira, encendieron la esfera nuevamente. Esto significa que si están tranquilos, en este lugar tienen pensado hacer un memorial para ustedes. ¿Les gustaría que hicieran eso? ¿Sí? ¿Les gustaría que hicieran un memorial para recordarlos? ¿Cómo te llamas? Felipe. ¿Te llamas Felipe? ¿Están tranquilos en este sitio? ¿Me quieren entregar algún mensaje? Este video lo va a ver gente que probablemente sepa de ustedes. ¿Quieren entregar algún mensaje? ¿Quieren que me retire? ¿Corro algún peligro si me quedo? No. ¿Cómo se llaman? Inés. Hemos hecho contacto 2 veces con Inés. ¿Dónde están? ¿Sienten frío? Frío. ¿Dónde están? ¿A qué lugar se fueron al morir? ¿Reencarnaron? ¿Alguno de ustedes reencarnó después de morir?
¿Sí? ¿Existe vida después de la muerte? ¿Existe vida después de la muerte? Miren, amigos, eso significa que sí. ¿Y esa vida que existe después de la muerte es bonita? Sí. ¿Están felices? ¿Los que no reencarnaron están acá? ¿Hay alguien acá que me quiera dar su nombre? ¿Se sienten abandonados? Mira, mira, se sienten abandonados. Y probablemente, amigos, ellos se sienten abandonados por lo que les comentaba, porque aquí apilaron cuerpos tras cuerpos y sin una lápida, ni flores, ni un nombre, nada. Entonces, claramente esa sensación de abandono se encuentra presente. Lamento mucho lo que les pasó. ¿Les gustaría tener un lugar donde los puedan recordar? ¿Quieren que me vaya? ¿Sí? Amigos, estamos en plena grabación y a Karina le han picado la cabeza. ¿Qué te pasó? Algo me picó la cabeza y me dolió y hace rato me anda dando vuelta una mosca alrededor y la cabeza me duele ahí donde me picó algo. Comentarles que estamos solas, no hay nadie. Y es verdad, las moscas nos rodean. ¿Fueron ustedes los que molestaron a Karina? Sí, vamos. No, amigos, nos vamos a retirar porque no nos sentimos bien. Vamos a cerrar esta sesión. Espero que puedan continuar descansando en este sitio, pero vamos a dar cierre a estas psicofonías para que ustedes puedan continuar con su descanso. Gracias. Adiós. Y así hemos recorrido juntos parte de la historia de Buchuncaví, un lugar lleno de tradición, memoria y resiliencia. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, compartirlo con tus amigos y darle clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo. Adiós.